Señor les continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos y amigos que me ven. Este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva. Y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Dándole un saludo de parte del Señor a todos los hermanos y hermanas. Y pidiéndole, ¿verdad?, que sigamos esforzándonos en fe hacia lo que Dios nos ha pedido y se ha revelado en nuestra vida. Seguimos aquí con Biblia 102, la parte número 6. El miércoles pasado no pudimos transmitir. Estábamos teniendo una serie de situaciones donde gracias a Dios las pudimos resolver. No tiene que ver con la transmisión del programa, sino unas cosas que tienen que ver con misiones y con envío de dinero y todo lo demás. Un dolorcito de cabeza, pero Dios nos dio la salida para poder resolver el problema. Llevamos casi una semana, si se puede decir así, una semana sin poder transmitir. Y volvemos a retomar lo que es la vida de Abraham. Y vamos a estar tocando el capítulo 19, que es la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Como había dicho, Génesis es un libro necesario para poder estudiar por todos los cristianos. Hay personas que me han dicho, yo me leo solamente el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento yo lo dejo porque eso es viejo, eso pasó. Y yo le digo, debes de leerlo. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de enseñanzas que continúan hasta el día de hoy. Enseñanzas de vida, enseñanzas de formación de carácter, enseñanzas de relación con Dios y el hombre que nosotros necesitamos entender. En el capítulo 19 de Génesis, aquí se presenta la destrucción de Sodoma y Gomorra. El capítulo anterior era Abraham intercediendo delante de Dios para que no destruyera la ciudad. Y lo último que le dijo, y si hay 10, Dios dice, no la voy a destruir por causa de ellos. La realidad del caso es que no habían 10. Así que vamos a leer, estamos en el 19, voy a poner mis otros ojos que los conseguí hace poco, gracias a una hermana de la iglesia. Dice, llegaron pues los dos ángeles de Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo los Lots, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Oiga, parece que Lot sabía también lo que Abraham sabía. Los reconoció y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron a su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciereis. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y respondiendo dijeron, quita allá, y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Vamos a detenernos ahí un momento para poder explicar. Cuando usted busca la historia acerca de Sodoma y Gomorra, la Biblia te habla acerca de una actitud muy malvada, muy mala. Y aquí tenemos a estos 2 varones, los 2 ángeles, que los entra a su casa y le dice, no se queden afuera, quédense conmigo. Ellos entran a la casa y entonces pasa algo, que todos los varones, dice todos, rodearon la casa.
es una ciudad, son mucha gente la que rodearon la casa. Y ellos le dicen a Lot, sácalos para conocerlo. Ahora, Lot dice, no hagan tal maldad con ellos. Si usted lee esto rápido, usted dice, pero los querían conocer. No, mi hermano, los querían violar. Cuando usted busca en escritos judíos acerca de Sodoma y Gomorra, y usted busca en historiadores acerca de Sodoma y Gomorra, eran una ciudad donde había mucha prepotencia. Habían gente que vivían allí y extorsionaban a los viajeros, los engañaban. Hay un libro que dice, el libro de Hazer, judío, dice que le decían a la gente, ¿qué tú vendes? Y las personas que pasaban por ahí decían, mira, vendo esto, aquí y lo otro. Y te decían, vente conmigo, vamos a entrar a la ciudad y yo te voy a ayudar a que tú vendas esto, porque nosotros queremos mucho a las personas que vienen del exterior para hacer negocios con ellos. Cuando la persona entraba a la ciudad con toda su pertenencia, dice este libro que le robaban todo. Le robaban todo al punto de que cuando la persona trataba de defenderse, era la ciudad completa que estaban en contra de ellos. En muchas ocasiones las sacaban de la ciudad casi moribundos, en otras ocasiones las metían presos. Era una debacle. No había ley, no había orden en ese lugar. Entonces aquí tenemos este escenario, una ciudad completamente corrupta. Va a las puertas de Lot y le dice, danos a esos hombres. La maldad de esa ciudad no era de un individuo, no era de un pequeño grupo de personas, era de toda la ciudad. Por eso dice aquí que salieron todos los hombres, desde el más joven hasta el más viejo. Yo quiero que usted vea ese escenario, porque ese escenario es clave para poder entender el por qué Dios se manifiesta y por qué Dios castiga a las personas, o a las ciudades, o a las naciones. Entonces, Lot le dice, tengo 2 hijas que no han conocido varón, vírgenes, se las voy a dar a ustedes para que hagan lo que quieran con ellas. Mire, mi hermano, si usted se da cuenta de lo que Lot está ofreciendo, yo no sé qué es lo que hay. Estamos hablando de que la situación estaba tan y tan terrible que Lot entendía que para poder salir de esa, él y su familia, su esposa y los forasteros vivos, le tenía que ofrecer a sus hijas. Y la maldad era tan perversa que estos hombres no le interesaban las hijas, le interesaban los hombres. Y entonces, cuando él trató de aplacar, alguien de la multitud dijo, ¿y este? Este es un extranjero. Él no nació en Sodoma, Gomorra. Él no es de aquí. Él es un extranjero que vino a vivir con nosotros y ahora va a ser el juez. Ahora va a mandar. La pregunta está hecha con toda la maldad. Para destruir. Para hacer pedazos. Entonces, seguimos leyendo. Dice el 10, entonces los varones alargaron la mano, los que estaban dentro de la casa, los ángeles, y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Yo quiero que usted entienda este verso. Dice que se fatigaban buscando la puerta. Los ángeles le provocan ceguera a todos los que están frente a la puerta. Y la ambición, la maldad, la prevaricación, el pecado, era tan terrible que ellos seguían buscando la puerta para poder entrar. Hay personas que con un escarmiento se detienen de hacer lo que pensaban hacer. Pero en este caso la maldad era tal que ellos no paraban, se quedaron ciegos, no podían ver, entonces seguían para adelante, palpando la pared a ver si encontraban la puerta para poder meterse. ¡Wow! Un descontrol absoluto, inundados en sus prevaricaciones, inundados en su pecado.
no echan para atrás. ¿Has conocido tú a alguien así? Que la maldad habita tan fuerte en esa persona que no importa que quede en sillón de ruedas, no importa que quede encamado, no importa que esté como esté, siempre busca el mal. Yo he conocido personas que ya no pueden caminar, anclados a una silla de ruedas sin pie. Y aún estando así, no cesa su maldad ni se arrepienten, sino al contrario, planifican y tratan de hacer daño desde tu silla. Aún estando inmóviles, tratan de hacer daño. Voy a explicar, hay un verso más adelante que me voy a detener y voy a explicar un poco más acerca de esto. Entonces, dice el 12, dijeron los varones a Lot, ¿tenéis aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Me voy a detener en ese verso para poder explicar algo que es muy importante. Todos nosotros sabemos lo que es pecado, todos nosotros sabemos lo que es maldad, todos nosotros sabemos que todo aquel que vive en esta carnalidad, en un cuerpo carnal, tiene la inclinación a pecar. Si no lo cree, véase que un niño desde los año y medio que sabe hablar, que sabe agarrar 2 o 3 cositas, mientras puede engañar, lo va a hacer. Un niño de 2 años, 3 años, mientras se pueda robar los dulces o los chocolates, y aunque lo agarren con la boca toda llena de chocolate, le van a preguntar, ¿tú te comiste los chocolates? Y va a decir, no. Aún desde pequeño saben mentir porque la naturaleza pecaminosa vive dentro del cuerpo carnal. Entonces, no es cuestión de solamente pecar, sino es el hábito de pecar y también a dónde escala el pecado. Voy a explicar esto. Si usted vive en su casa y usted a puerta cerrada practica un pecado, menciona lo que usted quiera, la Biblia habla acerca de la sexualidad, si usted es un fornicario, adúltero, si usted es un borracho, si usted le gusta la drogadicción, si usted practica pecados inmorales sexuales y usted lo hace en su casa, ¿ok? Al hacer ese pecado en su casa, tras paredes, Dios va a bregar con usted y lo va a juzgar a usted como persona. En la misericordia de Dios, Dios te va a llamar la atención y va a bregar contigo. Y a veces parece que la misericordia de Dios se extiende 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Y uno dice, ¿por qué le das tanta oportunidad? Y es porque hay un versículo en la Biblia que dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, alarga su misericordia para que el impío se aparte del mal y venga a Él. Ahora, ese es un pecado. Usted viene y procura, ¿verdad? Pecados inmorales. Usted viene y dice, ¿sabes qué? Este pecado que yo estoy practicando en mi casa a puerta cerrada, yo quisiera buscar más gente que se inclinen hacia los deseos desenfrenados que yo tengo. Y usted busca varios grupos de personas, quizás en su comunidad, y entonces empiezan a practicar ese tipo de pecado. Dios lo ve que se está practicando el pecado, pero ya se ve como sociedad. Y usted afecta el lugar, el entorno de donde vive, y el pecado salió de las 4 paredes a exponerse a la sociedad. Si usted viene y dice, vamos a hacer que en mi pueblo se haga una parada, o se haga algún tipo de demostración física, donde hayan muchos grupos de personas allí exhibiendo y haciendo ese tipo de pecado.
Ya el pecado salió de estar bajo 4 paredes, un grupo pequeño de personas, ahora salió a un pueblo. Y el pecado entonces es a nivel de pueblo. Dios va a juzgar al pueblo, mientras que al principio juzgaba a una persona. Pero si usted agarra ese pecado y lo hace a nivel nacional y busca que todos los pueblos se unan y el país celebre toda esta cosa que tiene que ver con, póngale el pecado que usted quiera, idolatría, pecados sexuales, borrachera, orgía, póngale lo que usted quiera. Y se celebra y se hace un día festivo en la nación para celebrar esto. Entonces el pecado vino a ser un pecado nacional y Dios tiene que bregar con la nación. Por eso es que yo quiero que usted vaya entendiendo, no es lo mismo que hayan personas que hagan pecado en sus casas a que se haga pecado nacionalmente. Y por causa de que el pecado de Sodoma y Gomorra fue nacional, el castigo fue en contra de la nación. Yo quiero que usted vaya viendo esto, porque hay que definir las cosas. Dios dice, el clamor de lo que estaba haciendo Sodoma y Gomorra, o sea, todo el mundo que Sodoma y Gomorra le robó, violó, encarceló, mancilló, traspasó, llegó el clamor y Dios se levantó en contra de la ciudad. Por eso es que estos hombres estaban tan desenfrenados que aún con ceguera seguían hacia adelante, porque el pecado se convirtió en un pecado nacional. Toda la ciudad practicaba el pecado, al punto que cuando Abraham está intercediendo con Dios, le dice, ¿y si hay 10? Y Dios le dice, si hay 10, no lo destruyo. No habían 10, no lo había. Por eso es que entonces Dios tiene que meter su mano. Estas cosas son muy importantes porque la gente dice, ay, no te metas en mi vida. Hay gente que practica el pecado y dice, no te metas en mi vida, yo hago lo que yo quiera con mi vida. Mire, si usted hace lo que usted quiere con su vida en su casa, es problema suyo. Pero si usted saca ese pecado y lo hace a nivel de ciudad y lo hace a nivel internacional, nacional, es pecado del pueblo. Por eso es que yo le digo a las personas, no me inmiscuyas en el pecado que tú haces, porque yo no lo estoy haciendo. Entonces cuando vengan las consecuencias, yo no quiero las consecuencias de lo que yo no he hecho. Por lo tanto, vamos a hablar más abiertamente acerca de lo que está pasando en estos tiempos. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Usted va a decir, ¿y qué significa eso? Bueno, que antes las personas cuando practicaban ciertas tendencias sexuales abiertas, vamos a hablar acerca de los tiempos de los 70, cuando los hippies empezaron a proliferar por todo el mundo y tenían el famoso logo de Peace and Love, paz y amor. Paz y amor. Ellos decían que, ay, eso no importa, si usted quiere tener relaciones sexuales con cualquier persona, tiene relaciones con cualquier persona. Ellos eran bien dados a la droga, bien dados a fumar, bien dados a ponerse high en una nota. Y habían, hasta aquí en Puerto Rico, en la playa Los Tubos, en los tiempos de los 70, me cuenta un hombre, que para ese tiempo, yo nací en el 75, no sé nada de eso, me cuenta un hombre de que hubo en la playa Los Tubos de Vega Baja un festival de hippies, al punto que se convirtió en una playa nudista con aberraciones y con orgías múltiples en Puerto Rico. Si usted dice, este mundo se está acabando, mi hermano, han pasado muchas cosas malísimas. Lo que pasa es que en ese tiempo, el pecado, todo el mundo frenó y dijo, espérate, no, yo no quiero esto para mis hijos, yo no quiero esto para mi nación. Gobierno, tumba esto. Esas pocas vergüenzas no las queremos. Y se detuvo.
El problema que tenemos hoy en día es que lo que en ese tiempo fue malo socialmente, ahora dicen, bueno, tenemos de todas las inclinaciones sexuales pidiendo derechos y pidiendo de que se le avale su forma de pensar, su forma de expresar y que sea pública. Acuérdese que le dije, mientras usted está haciendo pecado en su casa, no es público, el asunto lo tiene usted con Dios, pero cuando se hace público, la nación se ve inmiscuida. Entonces, hoy tenemos varios grupos, desde homosexuales, lesbianas, los LGBTIQI, los que son queer, los que son bi. Y entre todos esos grupos hay otros grupos que están pidiendo derechos, pero todavía la puerta no se ha abierto para ellos poder pedir derechos. ¿Cuáles son esos grupos? Los grupos de personas que se echan con animales. Los grupos de personas que se echan con menores, insectos. Y hay muchas de estas personas, esto es muy interesante. Usted va a ver los GLBTQI, que aparentemente ellos están haciendo un frente, pero la realidad del caso es que no se llevan. Porque hay muchos homosexuales que no están de acuerdo con los que se echan con los menores, ni menos con los animales. Y hay una lucha entre ellos soberbia. Entonces, lo que era malo, y hay personas que van a decir, los cristianos son homofóbicos. No, mi hermano. Nosotros amamos al pecador, pero no amamos al pecado. Yo tengo personas que me han dicho, ¿y tú conoces gente que son homosexuales? Sí. ¿Y tú hablas con ellos? Sí. Yo conozco gente que hacen tatuajes, que hacen piercing, que hacen esto, que hacen lo otro. Yo no tengo problema en hablar con ellos. Porque cuando nosotros vamos a catalogar un pecado como malo y lo sacamos aparte, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña de que nosotros vivamos en rectitud delante de Dios. Vivamos en justicia y vivamos en verdad. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, la Biblia establece que si usted peca y que es pecado, ir en contra de la ley de Dios, usted lee la Biblia y la Biblia en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 te habla acerca de la debacle humana y cómo Dios le desagrada de que los hombres se acuesten con hombres, las mujeres se acuesten con mujeres, porque Dios lo llama pecado. Pero también a Dios le desagrada los que se emborrachan, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los detractores, los que levantan falso testimonio, los que tienen odio, envidia y contienda contra su hermano, los que tienden trampa, los que derraman sangre inocente. Y por ahí sigue mencionando muchos. No es que uno le tenga cosa a uno, porque antes que hubiera esta explosión, la iglesia tenía que estar bregando con los adulterios, la iglesia tenía que estar bregando con la gente que se emborrachaba, con las personas que les gustaba la lotería y gastaban todo su dinero y dejaban a su familia en hambruna. Pecado es pecado, punto y se acabó. No es que una cosa sea peor que la otra, pecado es pecado. Y uno de los pecados que la Biblia condena mucho es el odio. El odio. Jesús dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Por lo tanto, usted busca Gálatas, en Gálatas 3 está el fruto del Espíritu, y en el versículo, creo que en el capítulo anterior, te habla acerca de las obras de la carne. Y usted puede buscar ahí las obras de la carne, y si usted se ve identificado en algo que usted no ha podido vencer, doble sus rodillas y le diga, Dios, ¿cómo puedo arreglar esto? A través de tu espíritu, a través de tu poder, dame las fuerzas para poder arreglar esto. Si usted está escuchando esta transmisión y usted tiene contiendas con alguien, si usted tiene algún tipo de raíz de amargura con alguien, la Biblia dice, si tú tienes algo en contra de tu hermano, o si tu hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda en el altar
y ve y reconcíliate con tu hermano. Porque Dios nos llamó a paz y no nos llamó a contienda. Entonces, esto del pecado, no importa cómo usted lo vaya a agarrar, y yo quiero que usted entienda que específicamente en el capítulo 19, que lo leímos, los hombres que fueron a rodear la casa eran hombres que querían acostarse con los hombres que vinieron. Estamos hablando pecado de homosexualismo. Dios castiga esto. Y hay personas que han tratado de poder de alguna forma justificar su vida. Tenemos iglesias que se congregan a la gente que son homosexuales, etcétera, etcétera. El problema es el siguiente. Por más que tú quieras justificar el pecado que tú haces, delante de los hombres podrás decir lo que tú quieras. Delante de Dios, a Él no se le escapa. Y no tan solo, vuelvo y digo, no es tan solamente un pecado, pero aquellos que roban, aquellos que matan, aquellos que ultrajan, aquellos que engañan. Esta gente de Sodoma y Gomorra hacían múltiples pecados a la misma vez. Agarraban a la gente, los engañaban, les mentían, les robaban sus bienes, los ultrajaban, los mataban, los metían a la cárcel y la persona se quedaba con nada. Estamos hablando de que solamente en una sola cosa habían como 3 o 4 pecados. Hay gente que dice, sí, pero a mí no me gusta que me hablen de pecado. Si a ti no te gusta que hablen de pecado, tú no entiendes la gracia. Porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue hecho porque el pecado existe. Si no quieres hablar del pecado, no vas a entender de dónde Dios te sacó. Yo conozco un pastor que se llama Dennis Rojas, vive en los Estados Unidos, tremendo hombre de Dios. Dios lo saca del homosexualismo. Y muy interesante cómo ese hombre habla, porque ese hombre dice, a mí nadie me puede decir lo contrario porque yo viví allí. Inclusive en su testimonio él dice, yo me prostituía. A mí me pagaban por salir con hombres y acostarme con hombres. Y él me dice, y Dios me sacó de allí y soy libre. Él está casado, tiene 3 hijos, los hijos están casados, creo que tiene nietos ya. Y me dice, Dios me hizo libre, porque yo estaba preso, yo estaba cautivo de eso, que era Señor de mi vida. Hasta que Cristo vino, me libertó y me dice, y ahora el Señor de mi vida es Jesucristo. A Él sea la gloria y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, aquí los ángeles le dicen en el 13 que fueron enviados a destruirlos. ¿Por qué? Porque la maldad sobrepasó el pecado de la casa, el pecado de la sociedad, el pecado del pueblo y pasó a la ciudad y se convirtió en un pecado nacional. A eso, la iglesia de hoy está en la vanguardia diciéndole a la sociedad y al gobierno, nosotros tenemos principios y nuestros principios son judeocristianos. Nuestros principios son los que dice Jehová y lo que habla la palabra. No es que no estamos inventando algo nuevo, es que está escrito. Y escrito, muchos de los libros de la Biblia tienen más de 2500, 3000 años y posiblemente el más antiguo, el de Job, no sabemos todavía cuánta edad fue. Pero está establecido por la palabra de Dios. Guarda, hermano y hermana, guarda tu familia, guarda tu nación, guarda tu sociedad. Ora por ella. Porque por lo menos puedo decir, aquí en Puerto Rico, habemos miles cristianos y personas que creemos en los valores judeocristianos, en la moral y en la verdad. Pelee por su pueblo, pelee por su país, doble rodilla. Entonces, dice el 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y le dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Apareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate,
toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, Lot se detuvo. Le costó salir de la ciudad. Eran 2 ángeles, le dio de comer, se quedó con ellos. Vio cuando los ángeles cegaron a un montón de hombres y como quiera le cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de hábitos. Usted nunca ha tenido un carrito que lleva con usted 10 años y le está dando problemas mecánicos y usted se tiene que comprar un carro mejor y a usted le cuesta venderlo. Como si ese carro tuviera un corazón y tuviera un alma y usted estuviera amarrado de eso. Es material. Pero nosotros nos agarramos de las cosas porque nos traen nostalgia, nos traen recuerdos, etcétera, etcétera. Y Lot se aguantó porque, oye, tantos años viviendo aquí y ahora me tengo que ir sin nada. Lo perdí todo. Y dice, estamos en el 16, Génesis 19, 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y yo quiero poder hacer un contraste de lo que es Lot saliendo ahora a prisa y Lot años atrás entrando a Sodoma cuando se divide con Abraham. ¿Se acuerda? Que él tenía tantas vacas, ¿verdad? Ovejas, cabritos, y tenía siervos, y él tenía tanto que competía con los siervos de Abraham y decidieron dividirse. Y él se fue a la llanura que estaban cerca de Sodoma y Gomorra y fue extendiendo sus carpas hasta llegar allí y vivió. Ya no vivía en carpas, ahora vivía en una ciudad, en una casa. Si usted se da cuenta, él entra con animales, él entra con siervos, él entra con posesiones y sale sin nada. Sin nada. Ya usted se va dando cuenta por qué le cuesta. No tan solamente a él, le cuesta a la esposa y a las hijas, porque los ángeles tuvieron que agarrarla. Y aquí es que va la contestación. ¿Por qué Dios envió 2 y por qué no envió 1? Pues porque eran 4 y tú necesitas 4 manos para agarrar a cada uno de ellos y arrastrarlo de la ciudad. Si envía 1, tiene más que 2 manos. Mire cómo es Dios. Dios sabía que ellos le iba a costar salir de la ciudad. Mas sin embargo, está haciendo esa misericordia por amor a Abraham. ¿Cuántas veces Dios ha hecho misericordia contigo por amor a alguien que está orando por ti? Sea tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo, tu abuela, tu tía, tu pastor, tu pastora, algún miembro de la iglesia que han luchado y por causa de esa intercesión tu vida hoy está bien. Yo puedo decir con toda confianza de que mi vida ha sido salva muchas veces por el clamor de mis padres, por esa cobertura de oración de papá y de mamá. Y yo te puedo decir que soy testigo a las 11:30 de la noche, 12:30 de la noche, ver a mi mamá doblando rodillas en la sala y a veces hasta quedándose dormida. Cuán importante es que la gente nos rodee, que tengamos gente buena que nos rodee. Cuán importante es tener gente de Dios a nuestro lado. Cuán importante es tener y hablar y compartir con las personas. Porque cuando nosotros no tenemos fuerza, hay otras personas que nos pueden dar la fuerza. Y obviamente venimos con las fuerzas de Dios y con su espíritu, pero Dios también pone personas que de vez en cuando te suben los brazos
y te dan fuerza. O te alan las orejas y te dicen, ojo, no te salgas del camino. Ese es Dios. Dios nos rodea por todas partes. Entonces dice que el 17 dice, escapa por tu vida, no mires para atrás. El 18, pero Lot les dijo, no. Ay, mi hermano. Lo agarran por la mano. Y yo quiero que usted entienda, no es lo mismo a que yo le agarre por la mano a usted, a que un ángel le agarre por la mano. Sí, los ángeles tienen por mano un torniquete, una llave de perro ahí. Lo alan, le dicen escapa por tu vida. Y él dice, no. ¿Cómo es eso? ¿Podemos ser tan tercos? Sí. Y dice, no, porque le dijeron escapa al monte. Él dice, no. Gille Ávila decía, somos cabezones, hay mucha gente cabezona. Eso lo decía Gille, ahora mora con el Señor. Entonces, dice, yo os ruego, Señor mío, he aquí ahora, ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Él estaba asustado. Él estaba asustado. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Yo desde niño, cuando escuchaba esta historia, me era un poco incómoda, ¿verdad? Ver cómo Dios destruía una ciudad y mataba animales, mataba a los hombres. Ahora, yo quiero que usted entienda de que Dios es justo y que las oportunidades de que esta ciudad se volvieran a los caminos de Dios se las dieron en cantidades exorbitantes, al punto que varios capítulos para atrás Abraham liberta a los reyes de Sodoma y Gomorra porque los habían tomado preso también a Lot, los liberta y le devuelve el botín. No me diga usted a mí que no tuvo la oportunidad de poder explicarle y los reyes decirle, gracias a tu Dios nosotros fuimos salvos, pero no hubo arrepentimiento. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos. Pero la misericordia de Dios tiene límites. Y este es uno de los límites. Hay gente que dice, no importa, la gracia te cubre. Hay gente que dice, si Dios te prometió algo, Dios lo va a cumplir, no importa lo que tú hagas. Dile eso al sacerdote Elí con sus hijos, que después que Dios le prometió que sus hijos iban a ser sacerdotes para siempre, hicieron lo malo delante de Jehová. Dice la Biblia que se acostaban con las mujeres de la ciudad y extorsionaban y robaban la ofrenda. Dice la Biblia que Dios le dijo en varias ocasiones a Elí, endereza a tus hijos, pon tu casa en orden, y Elí no lo hizo. Hasta que llegó el punto que Dios le dijo a Elí, yo dije, más tal cosa yo no haga. La misericordia de Dios tiene límite. Si no, pregúntale al rey Saúl. Dios lo escogió,
de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña, lo puso como rey. Y en 3 ocasiones claves, el rey Saúl desobedece a Dios. ¿Y cómo lo desobedece? Que en la última parte jugó el papel de sumo sacerdote cuando no le competía a él, porque él no era de la tribu de Leví. Invocó al pueblo y se hizo llenar los zapatos del profeta Samuel. Y cuando Samuel llega, que lo agarra en pleno sacrificio, le dijo: ¿qué tú has hecho? Dios ha buscado a uno mejor que tú. Y lo que Dios habló, tal cosa no va a acontecer. Y hay muchos más. Por eso dice la Biblia que tu salvación, vélala, guárdala con temor y con temblor. Porque de parte de Dios, Dios te la quiere dar. Pero Dios no cría hijos desobedientes. Dios cría hijos fieles. Dios no cría hijos de abominación. Dios cría hijos de justicia y de santificación. Por eso es que Jesús en los evangelios dice: en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro. Y Jesús les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad. Escuche bien. Puede ser posible que una persona haya echado fuera demonios, una persona haya hecho milagros, una persona a través de sus manos haya hecho sanidades en el nombre de Dios y se pierda. Jesús dijo: apartaos de mí, obradores de maldad, y lo enviará al fuego eterno. Seguir a Dios no es una modalidad. Seguir a Dios no es un trending. Seguir a Dios no es dame un like. Seguir a Dios es un compromiso y una entrega total. Amado hermano y amiga, si tú has escuchado acerca de un evangelio light, suavecito, sin compromiso, yo quiero que tú entiendas de que el compromiso, la vara de compromiso, la hizo Dios, la puso Dios en la cruz del Calvario, dando la vida por ustedes. Y dijo más adelante que aquel que da su vida por su hermano, ese es el amor más grande que existe en esta tierra. Jesús dijo: si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No sé cómo más claro decirlo. Pero si usted se está congregando en una iglesia y usted simplemente va los domingos, ponchó y se fue y sigue viviendo su vida de lunes a sábado como le da la gana y vuelve de nuevo a la iglesia y dice: no, yo ofrendo, a mí que nadie me diga nada, yo ofrendo, yo quiero decirle a usted que este no es el Club de los Leones, esto no es la YMCA, esto no es ni los Boy Scouts, esto se llama el reino de los cielos. Y nuestro Rey, que es fiel y justo, pide que nosotros seamos fieles y justos con Él. Y nuestro Rey pide que nosotros andemos en justicia, con una entrega total. Y digo más, no pide algo irreal, porque usted que me está viendo, usted quiere que todo el mundo sea fiel con usted. Usted quiere que todo el mundo sea honesto con usted. Y que sus amigos no salgan corriendo en el día malo. Lo mismo te pide Dios. No te está pidiendo algo difícil. Tú exiges eso de la gente que está alrededor tuyo. ¿Por qué tú no le quieres dar eso mismo a Dios? Santo Dios. Me puse ahora serio y en compromiso. Hay mucha gente que me dice: ¿cómo yo puedo hacer valer mis oraciones delante de Dios? Y yo le digo, como dice la Biblia, sé fiel hasta el fin.
camina en justicia, camina en santidad, camina como Jesús camina, habla como Jesús habla, muévete como Jesús se mueve y ten el carácter de Cristo. ¿Por qué tú crees que Dios oía a Abraham? Caminaba en justicia y hacía los restos delante de Dios. Y dice el 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra que aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar la ciudad donde Lot estaba. Cuando Lot le pide a los ángeles huir a la ciudad, que después se llama Zoar, los ángeles iban a destruir esa ciudad también. Y como la ciudad era pequeña, yo quiero que usted vea esta parte muy significativa. Como la ciudad era pequeña, el porciento de las personas que era pequeño, al Lot entrar adentro, Lot se convertía en un porciento mayoritario. Déjame ver cómo lo explico. Cuando Lot vivía en Sodoma y Gomorra, Lot no componía ni el 10%, ni el 1% de la ciudad. Por lo tanto, la maldad era extraordinaria. Cuando él entra a Zoar, son menos las personas que hay. Entonces su presencia constituye un porciento significativo. Y Dios le hace la misericordia a la ciudad. Porque un hombre que no vivía ahí, entró allí y la misericordia de Dios con él. Y esa ciudad no fue destruida por causa de Lot. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué significa esto? Que cuando usted va a entrar a vivir en un lugar, su presencia tiene mucho que ver con lo que va a pasar en el lugar. En la casa donde yo vivo en San Germán, en un pueblo del oeste de la isla. Y cuando yo me mudé a esta área, un área de montañas, yo le dije al Señor, Señor, yo vengo a este lugar, pero con tu presencia, en tu voluntad, con tu permiso. Y vengo a este lugar a hacer luz en medio de las tinieblas. Me mudé, no haya pasado ni una semana, yo salgo al patio y son montañas regulares, no son montañas pequeñitas, son montañas, un conjunto de montañas. Y yo veo algo brincando de montaña en montaña. Mi hermano, nada vivo o nada carnal tiene la habilidad de poder brincar de una montaña a una montaña como yo lo estaba viendo. Yo sabía lo que era. Era un demonio que se paseaba en la región y proclamaba por su boca que este territorio le pertenecía a él, todas estas montañas. Él se para a una distancia, frente a mi casa hay una montaña, se para a una distancia como de 1000 pies, como de 333 metros de distancia. Se da cuenta que yo lo veo. Y antes de que me dijera algo, yo le dije, vengo a vivir aquí y represento a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te vengo a notificar de que esta región le pertenece al cielo. Tu dominio se acabó en este lugar. Y me acuerdo que le dije, de aquí se van a levantar cultos, se va a proclamar la palabra
y tú vas a dejar de dominar todas estas áreas. Aquella cosa grotesca, una apariencia muy vulgar, se fue corriendo y se fue, brincando de monte en monte. No la he vuelto a ver. Según fueron pasando las semanas y los meses, la parte de abajo de la montaña donde yo vivo, una cuesta donde yo vivo, hay una gente que va a una iglesia pentecostal y empezaron a hacer cultos. Todos los años celebran cultos. Más abajo celebran cultos en vivo también. Nuestra presencia. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Es imposible que usted se mude a un lugar y usted no brille con la luz de Dios. Es imposible que usted no cause un efecto en donde usted está, en el trabajo, en la escuela, en donde usted camine. Mucha gente dirá, ¿qué tú me estás diciendo? Que por causa tuya, la tierra que fue maldita, Dios la bendecirá. Que por causa tuya, lo que no ha prosperado, por causa de que tú llegas, prosperará. Que por causa tuya, los lugares que eran estériles van a empezar a producir. Porque tú cargas con lo que Dios te ha dado, con su espíritu, con su nombre, y tú representas al reino de los cielos. Somos bendición. Somos bendición, indubitablemente. Por más que no quieras, la gente que te rodea va a ser bendecida. Por causa de Lot, esta ciudad, Zoar, no fue destruida por la intercesión de un hombre que primero alguien intercedió por él, que fue Abraham, y después él intercedió por la ciudad. Ay, Señor amado. Ay, papá. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a seguir hablando acerca de Abraham el próximo, creo que miércoles, si no puedo el miércoles, el jueves. Estamos entrando en Semana Santa. Y entonces el trabajo que yo tengo cambia un poco, pero si no puedo transmitir el miércoles, voy a transmitir el jueves. Seguimos con la vida de Abraham. Vamos a estar tocando Abraham y Abimelech, que sería el capítulo 20, y vamos a estar tocando el nacimiento de Isaac, que es el 21. Todas estas cosas son muy importantes que usted las sepa. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque esto que pasa con Sodoma y Gomorra, esto que pasa con el clamor de Abraham, esto que pasa con Lot, estas cosas fueron antes de darse la ley en Éxodo 20. Manifestación de Dios, la gracia oculta a través de misericordia. La gracia oculta a través de misericordia. Y yo quiero que usted vaya viendo, porque si los hombres y mujeres de fe se movieron de esta manera, ¿qué hacemos nosotros escondiéndonos? Tenemos que brillar, tenemos que salir y ser de bendición. ¿Estás orando por tu pueblo? ¿Estás orando por tu ciudad? ¿Estás orando por tu país? Ora por ellos. La Biblia dice, orad por vuestros gobernantes, orad por vuestros reyes. Inclusive dice, ora a los siervos, ora por tu Señor. A los esclavos, ora por tu amo. Hay una parte que dice, ora por los que están en lugares de autoridad. Y esta es la parte que mucha gente traga gordo. Porque Dios los puso ahí. ¿Cómo va a ser? A ese corrupto, Dios lo puso ahí. No, Elías, no puede ser. Pues Dios puso al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, y el tipo era... Dios puso al faraón del tiempo de Moisés, y dice la Biblia que le endureció el corazón porque el hombre era terrible. ¿Habrá dejado Dios que se trepe al poder ciertas personas porque es necesario para que la iglesia brille? Y nosotros tenemos que interceder por ellos y clamarle a Dios por ellos. Revélatele, así como Dios se le reveló a Nabucodonosor. Decirle a Dios mío, revélate, como se le reveló a los reyes de Medos y Persas y permitieron que pudieran reconstruir el templo.
somos luz, somos cambio, somos. Ay, la potencia de Dios. Y una parte que me gusta, que dice que Jesucristo, yo creo que está en Colosenses, Jesucristo es la plenitud del Padre. Pablo dice, escribiendo a las iglesias, vosotros sois mi gloria. Qué lindo. Vosotros sois mi gloria. Cuando Jesucristo mira a la iglesia dice, y esa iglesia tan bella y tan preciosa, yo me glorío en ella. Somos gratos, somos mirados con buenos ojos, somos amados por el Padre, somos bendecidos por Dios para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Dios le guarde y le bendiga, que la paz de Dios sea contigo, que sea multiplicada la gracia de Dios sobre ti, y le pido a Dios revelación para que conozcas más y tengas una relación más profunda con nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos.